Como somos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Contador Álvaro García. Gracias por estar en Quienes Quieren. Bueno, por favor, un gusto. Estaba un poquito postergada. Bueno, y lamento que estoy sufriendo los efectos del cambio de clima, pero... el cambio climático también llegó ahí. El cambio climático me llegó a la salud. Lo conquistado le interesa mantenerlo, obviamente. Obvio. Si para mantenerlo conquistado precisa obtener más ingresos, ¿qué hace? Bueno, es que esos son justamente la necesidad de mirar el futuro va a brindar luz acerca de las posibilidades, las necesidades y las posibilidades que existan. Y además ya adelanto que no todo pasa por la plata, eso es clarísimo. De hecho, de las grandes líneas de trabajo que estamos llevando adelante, una tiene que ver con lo económico y con, en principio, 10 complejos productivos en los cuales entendemos que hay potencialidad que Uruguay se desarrolle. Eso, si querés, después lo podemos profundizar más. Pero también el tema poblacional, sin ningún tipo de duda. El envejecimiento de la población, lo que eso puede impactar en las finanzas, pero también mirar eso con buena mirada. Los países que les va bien son los que generan que su población viva más. O sea, no hay que vivirlo como un drama, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Pero eso implica desafíos. Por lo tanto, hay que mirarlos en el largo plazo. ¿Qué va a pasar con la masa laboral en Uruguay? ¿Cómo se compatibiliza la necesidad de crecimiento para generar bienestar con la masa laboral de uruguayos o migrantes que podemos tener? ¿Cómo eso se relaciona con la automatización que se viene cada vez más de la economía? Entonces, todos esos son realmente desafíos apasionantes para mirar, ¿no? Planificar cuando uno tiene las cuentas resueltas es más sencillo. Planificar cuando las cuentas no se están pudiendo pagar todas es más complicado. Pero lo que pasa es que las cuentas nunca están resueltas, porque siempre, por definición, las necesidades van a ser mayores que las posibilidades. Pero no siempre hay un 4% de déficit. No. O sea, de que no se puedan pagar en un porcentaje tan importante las cuentas. Pero estábamos en una dimensión más de largo plazo, ¿verdad? Entonces, el tema del déficit pudiera llegar a ser pensado como algo más coyuntural, o pudiendo resolverlo en un plazo más corto, y de hecho está planificado que así sea. Nosotros lo hemos planteado a nivel inicial de presupuesto, es cierto, con otros parámetros, pero mantenemos la meta de 2,5% para el cierre del periodo. Entonces, ¿y eso se logra con más impuestos, con menos gasto? Bueno, vamos a ordenar la cancha. Pasamos al corto plazo ahora. Sí. Una de las cosas importantes, antes de hablar de eso, una de las cosas importantes de trabajar en planificación, o sea, el primer apellido de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o sea, una mirada larga, es evitar que las políticas de corto plazo te alejen de las de largo. Eso nos pasa a todos, nos pasa en una familia, nos pasa en una empresa, nos pasa en el país. Es decir, yo tendría que hacer esto, ¿no? Yo tendría que arreglar el techo, pero ¿qué pasa? Tengo otras necesidades. Hoy no puedo. Claro, hoy no puedo. Entonces va quedando. Eso es lo que queremos con la mirada a largo plazo. Y que después, cuando apliquemos los recursos, y ahora vamos al presupuesto, que es el segundo apellido, que es más de corto plazo, los recursos estén alineados con esos objetivos más de largo. Si tú no tenés objetivos de largo plazo, si no tenés una planificación, mal podés aplicarlo. Y eso que el Uruguay tiene una cosa buena, que es que el presupuesto es por 5 años. La mayoría de los países el presupuesto... Bueno, es un mix medio extraño. Bueno, está bien, pero digamos, el presupuesto es por 5 años. Y igual lo hicimos por 5 años, ¿no? Pero habían dicho que duraba 2 y que a los 2... Bueno, hay que hacerlo constitucionalmente por 5 años. Se hizo por 5 años, lo que se hizo fue que hubo incremento los 2 primeros años y el incremento del segundo año se mantuvo los otros 3. Ese fue el razonamiento. Pero ¿es necesario más impuestos o reducir gasto? Puede ser cualquiera de las dos herramientas, digamos. Las herramientas son herramientas, hay que ver margen en cada para uno de las los dos. momentos. Hay margen para... ¿Tú me estás preguntando en teoría o me estás preguntando en la situación actual? actual? Es una mezcla de las dos. ¿Hay dónde ponerle más impuestos? Un presupuesto, como en una familia, como en una empresa, con todo el lado, es ingreso menos gasto. Exacto. ¿No? Hay 2 componentes. Y si no me da, topo uno o el otro. Exactamente. Y se están tocando los dos. El tema es que en Uruguay, por ejemplo, en los últimos 13 años que ha habido incremento de salario real permanente, es decir, los incrementos de salario han estado los últimos 13 años permanentemente por arriba de la inflación.
y las jubilaciones y las pensiones también han estado 13 años seguidos, único en la historia, por arriba de la inflación, en el caso de las jubilaciones en particular, se debe a, bueno, la reforma constitucional que implica el incremento, fija el incremento de las jubilaciones, pero que además condiciona gran parte del gasto, porque digamos, el aporte previsional es un aporte muy grande, son 8 puntos del IVA, y eso implica una parte importante del presupuesto. Por lo tanto, hay no solo eso, sino toda la masa salarial del sector público, debido a el estatuto del funcionario, la inamovilidad, etcétera, etcétera, implica, bueno, una inercia en el gasto público importante. Eso es lo que le llamamos el gasto endógeno, que es difícil de cambiar para cualquiera, ¿verdad? Entonces, el gasto es afectable en niveles no del 100%, sino de 30%. A ver, traduciendo al lenguaje práctico, está difícil achicar el gasto, entonces. ¿Hay más chance quizás ahora de proponer un nuevo impuesto como para arreglar las cuentas? No, no necesariamente. Digamos, ese 30% de gasto que se puede afectar es una porción importante. Por lo tanto, se hace. Digamos. ¿Pero qué se puede cortar? Y se puede, a veces no es solo cortar, sino gastar mejor, ¿verdad? Entonces, muchas veces, digamos, ¿para qué existe el Estado? El Estado existe para cumplir con determinados cometidos y tener determinados resultados. Ahí es donde entra la política. Algunos entienden que son ciertos cometidos, otros entendemos que son otros cometidos, ¿verdad? Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Frente Amplio entendió de que la salud es un derecho humano. Pero ahí no va a cortar y nada, tiene que llegar. No, pero el Sistema Nacional Integrado de Salud también es otra parte importante de financiamiento del sistema. ¿Y dónde cortaría específicamente? Hay algunas áreas en las cuales son gastos que a veces son paradigmáticos. Por ejemplo, el presidente tiene una preocupación muy grande con los gastos llamados superfluos. ¿Ejemplo? Ejemplo, las misiones. Por ejemplo. Los viajes al exterior. Los viajes al exterior. En eso se ha hecho un trabajo muy, muy fuerte y inclusive en el Consejo de Ministros de esta semana tuvimos también un planteamiento del presidente. Para volver a achicarlos. Hay una revisión permanente del tema de las misiones, sí, sí. Después hay un tema con algunos niveles salariales. No mueven la aguja en lo grande, ¿no? Pero nos parece que es bien importante para tirar señales fuertes. En la última rendición de cuentas, en la del año pasado, tuvimos la iniciativa, inclusive la tuvimos desde la OPP con otros colegas, de presentar un artículo en el cual topear salarios públicos, salarios altos. No necesariamente salarios de la administración central, que no lo son altos, ni siquiera de directorios de empresas públicas. Usted planteó la intendencia y le fue espantoso. A ver, pero no se me apure porque esa parte la quiero contar yo. Pero ya fue pública, ya se sabe que le sacaron pero no sé si todo el mundo lo sabe, ¿eh? No sé si todo el mundo lo sabe. Pero hay otros institutos, empresas paraestatales, sociedades anónimas propiedad de empresas públicas, que ahí sí se puede, que determinan los salarios de sus directores. Y hay hemos visto cosas realmente altas. Y fuera, a ver, sin un nombre, sin relación. Bueno, puede ser un caso. Ahí cortaría usted los salarios. Duxa es una empresa, sociedad anónima de ANCAP, Exacto. No es la única, hay otras, no es la única empresa, ANCAP, hay otras. Sí, tiene varias. No son solo empresas, sino que pueden ser institutos, por ejemplo. Pero en este caso en particular, que el ejemplo que yo le puse, usted ve salarios altos que podrían cortarse. Vemos salarios altos, no lo vemos nosotros, lo ve el propio directorio de ANCAP. Y eso podría cortarse. Está establecido, claro, ¿qué pasa? El artículo que presentamos en la rendición de cuentas, la ley no es retroactiva. Por lo tanto, para lo ya existente no se iba a tocar, no se puede tocar porque la legislación, el derecho así lo implica. Entonces, se aprobó, o sea que para adelante hay un tope que es el 60% del sueldo del presidente de la República, no se puede pagar más de eso, salario nominal, pero obviamente con ese artículo aprobado hay una cierta sugerencia. Y la idea es profundizar en ese tipo de recortes. Se empiece a trabajar y cambiar las cosas para que se cumpla con esos topes. Me contó lo del gasto, si tuviera que poner No, que nos quedamos con la intendencia, que es una buena situación. Hay algunos intendentes que superan ese tope. Y hubo una resistencia muy grande del Partido Nacional en la rendición de cuentas del pasada,
por este artículo. Nosotros nos llamaba la atención. Bueno, finalmente el Parlamento, porque para esto se requieren mayorías especiales, y necesariamente tenía que haber votos de la oposición en ese caso, terminó aprobándolo, pero excluyendo al intendente. Sí, por eso. Al intendente. No salió el intendente. No los sueldos de la intendencia, sino los sueldos de los intendentes. Ahí me controlo el gasto. Si tuviera que poner un nuevo impuesto, ¿por dónde va? Bueno, yo creo que lo primero que haría es cobrar todos los impuestos que tenemos para cobrar. Eso es trabajo de la DGI y BPS. Sí, pero es el gobierno, ¿no? ¿Usted está conforme con el trabajo de ellos? Yo creo que se puede ir más allá. Es más, no lo digo yo, lo dicen ellos, lo dice la DGI, lo dice el Centro de Estudios Fiscales. En noviembre del año pasado hubo un seminario en el cual se presentó un trabajo realizado por la DGI, por el Centro de Estudios Fiscales, que pautaba con las dificultades que puede tener este tipo de estudios, pero niveles de evasión potencial del IRAE muy altos. El IRAE es el impuesto a las rentas de las actividades empresariales. O sea, la ganancia de las empresas. Exactamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer los impuestos es, uno de los objetivos que persigue eso, son objetivos de justicia. Por lo tanto, todos tienen que pagar. Estudio hay mucha evasión de este impuesto. En los últimos años hemos reducido del IVA, otro impuesto, el impuesto al valor agregado, hemos reducido la evasión de manera muy grande. Estamos en niveles actualmente de 13%, cuando se había arrancado arriba del 30%, ¿no? Eso implica niveles de recaudación importantes, porque el IVA es el principal impuesto. En el IRAE, impuesto a la renta de actividades empresariales, se están ubicando niveles de evasión de largamente arriba del 40%. O sea que hay tela para cortar en eso. Usted habla de evasión, no de ilusión, no de artificios legales para no pagar. Es lo que plantea el trabajo. O sea, evasión es una... Creo que el trabajo, no quiero decir algo que no sé, creo que el trabajo no puede determinar si es evasión o ilusión, porque ilusión es legal. La metodología de cálculo es sí es así, pero ilusión es eludir, ¿verdad? Pero en base a la ley. En base a la ley. O sea, no se puede sancionar una ilusión. No se puede determinar por qué, porque por la metodología de cálculo hacen un cálculo macro. Ellos calculan cuánto son las ganancias de las empresas a nivel general y cuánto debería estar recibiendo la DGI aproximadamente. Entonces dice, apretar ahí el acelerador, pero un nuevo impuesto no es necesario. Esa es una alternativa. Después hay cosas que ya no hablando de corto plazo, sino que en mediano y largo plazo, yo creo que el país tiene que encarar. Hace muy poco salió un trabajo del economista Mauricio de Rosa, que lo recomiendo, que es uno de los primeros trabajos acerca de la distribución, no del ingreso en el Uruguay, sino de la riqueza. Entonces vamos a tratar de analizar un poquito más esto. Cuando hablamos de ingreso, hablamos de un flujo, lo que se dice habitualmente en la jerga, una variable de flujo. Es el ingreso, es lo que todos los años, o todos los meses y todos los años va moviéndose e ingresando en una entidad. Cuando hablamos de riqueza, es una variable de stock, es algo que se mide, ¿verdad? Obviamente, la riqueza al principio, más el ingreso que viene después, es igual a la riqueza al final, o patrimonio al final, es lo mismo. Entonces, la distribución, tú ahora has escuchado hablar mucho, porque está en uno de los pilares del Frente Amplio, que queremos crecimiento con inclusión, o sea, crecimiento y distribución del ingreso. Eso se ha logrado estos últimos años. Hay una medición de la distribución del ingreso que es el índice de Gini. El índice de Gini cuando es 0 es igualdad perfecta, o sea, todos ganamos lo mismo, todos somos iguales en materia de ingresos. Cuando es 1 es la desigualdad perfecta, o sea, hay una persona que tiene toda la riqueza. Por lo tanto, en ese grado entre 0 y 1, el índice de Gini de distribución del ingreso estaba en 45 cuando agarró el Frente Amplio. Hoy en día está en 38. Y para eso se bajaron 7, o sea, nos vamos acercando. ¿Para eso es necesario poner un impuesto a esa riqueza? Se mueve poco eso. No, pero estamos hablando de ingreso. Todavía seguimos hablando de ingresos. Esa sí nos va el tiempo. Perdón. Vamos a llegar rápido a... Pero esto si le ponemos un impuesto a esa riqueza o no. Esto es de fondo. El estudio sobre la distribución de la riqueza, el Gini de ingreso da 37. El estudio sobre la distribución de la riqueza da 82. O sea, existe una concentración extremadamente fuerte de la riqueza.
A partir de la reforma tributaria del 2007 se empezó a corregir la tributación sobre el ingreso. El IRPF, los sueldos más altos y los dueños de empresas a través del pago de dividendos, como reciben ingresos de dividendos, la incorporación de renta de capital, empezaron a pagar mucho más. Eso es parte de, digamos, del Gini mejor. Pero ¿qué pasa con el stock anterior a 2007? Porque acá viene otra reflexión más interesante. En el largo plazo, ¿verdad? Y ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Desarrollo Económico, Social, Ambiental. Uruguay tiene una matriz de bienestar social que no envidia demasiado, no los niveles de calidad, ¿no? Que hay mucho para mejorar, pero sí en materia de salud, educación, no, la batería de cosas que tiene el Uruguay hoy no envidia demasiado a algunos países desarrollados. También, pero, a ver, concretamente, pero no en lo económico. Pero y no en los niveles... Concretamente, a esa riqueza anterior a 2007 que sigue creciendo, ¿falta agregarle algún impuesto? Yo creo que no para este periodo de gobierno, sí, pero nos va a escuchar hablar cada vez más en adelante la necesidad de repensar en una reforma tributaria de segunda generación para el próximo periodo. ¿Y eso incluye un nuevo impuesto al patrimonio? Y yo creo que hay que repensar todas estas cosas. Yo creo que a la luz... Está hablando de un impuesto al patrimonio. A la luz podría ser. Podría ser. Se ha hablado de impuestos a las herencias, por ejemplo. También. O sea, aumentar la tasa del actual. Pero hay que hacerlo de manera justificada, con los números arriba de la mesa. Yo creo que es muy claro cuando uno empieza a ver las proyecciones y comparándose a nivel mundial, si nosotros queremos ser un país desarrollado, un país que juegue en la cancha grande, un país... Uruguay ya es de alguna manera en la región un factor diferencial. El otro día el presidente Correa decía, Uruguay, ese fenómeno del que nadie habla, quizá porque somos chiquitos, pero créame que en todos los foros a nivel internacional tenemos. Pero concretamente, tenemos que seguir adelante con eso. En la reforma tributaria 2 que usted plantea, ¿es básicamente para tocar impuesto al patrimonio o tocaría el IRPF nuevamente? Bueno, una reforma tributaria es un repensamiento global, ¿no? Pero puede ser total. Así como se hizo en el 2007. Parcial. Pero le voy a decir una cosa, el 2007 fue total. Para no generar preocupaciones indebidas. En la de 2007 hubo una consulta pública de prácticamente 2 años. El proceso que se hizo fue ejemplar. Y tocó todo el sistema. Y yo creo que habría que hacer algo parecido. Cada tanto, ¿no? Esto no implica no tener reglas de juego claras, porque seguramente salga alguno a decir, bueno, las cosas no son inmutables de hoy para siempre. El país de hoy no es el país que teníamos después de 2002. Si usted toca el patrimonio, ¿puede bajar el impuesto a la renta de las personas físicas? Habrá que ver, no lo sabemos ahora a priori, ¿verdad? ¿O es un tema nada más que...? No lo sabemos, pero yo firmemente creo que hay que avanzar en materia de distribución de riqueza. Porque eso, si no, nos va a trabar en algún momento el desarrollo futuro del bienestar de todo el mundo. Usted ha asesorado empresas, ha trabajado en instituciones públicas y privadas. Sabe que el capital tiene una característica, entre otras, que es cobarde. Cuando ve que le empiezan a poner más impuestos, tiene patas muy rápidas y sale corriendo. Si usted ya le está avisando al inversionista, mire que al patrimonio le voy a cobrar más, o a lo que le está quedando. Yo no estoy avisando nada. Pero si está diciendo voy a tocar el tema patrimonio. No estoy avisando nada. Va a haber elecciones en este país. Yo ni siquiera sé, digamos, en dónde voy a estar, ni yo, ni mi compañero, en el futuro. Esperemos que en un cuarto gobierno. Esperemos que en un cuarto gobierno del Frente Amplio. Pero lo que está usted diciendo es en el corto plazo. Y en el corto plazo yo no veo esa posibilidad. La posibilidad que veo en el corto plazo la dije anteriormente. La veo de avanzar en cobrar todo lo que hay para cobrar. Y yo creo que hay bastante allí. En ese no tan corto plazo, un poquito más larguito, usted le dice, si el Frente Amplio vuelve a ser gobierno, quizás le toquemos el patrimonio. ¿No se va ese inversionista? Porque no es a los inversionistas, ¿no? Digamos, acá el stock de riqueza... Patrimonio pagan las empresas y las personas. Las personas que tienen bienes inmobiliarios, las empresas que tienen empresas económicas y le va a cobrar más. Y la riqueza financiera. No se le va a ninguno, dice usted, de eso. Bueno, la apuesta es a cambiar el país y la apuesta es hacerlo de manera justificada, es poner arriba de la mesa objetivos. Y es debatirlo con toda la sociedad. Entonces, cuando uno tiene una distribución de riqueza
con un Gini de 82%, quiere decir que hay 2.500 personas en el país que son las que tienen prácticamente el 100% de la riqueza empresarial. El que avisa no traiciona. No, yo voy a decir lo siguiente, he sido siempre un defensor de las micro, pequeñas y medianas empresas. Me parece que la gente no necesariamente tiene que ganarse la vida empleada, me parece que tiene que poder llevar adelante su propio emprendimiento. Me parece que buenas partes de todo el desarrollo desigual que vemos en el país, que se ha dado porque hay inequidades o diferencias a nivel de territorio, se tiene que cubrir a través de generar más actividad económica. Y más actividad económica implica, la gente haciéndose cargo de eso, implica un país más justo también. ¿Le meto una pausa? Bueno. Continuamos a partir de la misma Quién es quién, con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, recordándole como siempre que nuestro programa tiene como día principal la emisión jueves a las 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quién es quién.